Bueno, Shalom, muy buenas noches para todos. Aquí iniciando una serie de estudios acerca de Benei Noach. Es muy importante para todos tener en cuenta cuáles son los motivos, por qué el judaísmo no busca en ningún momento ninguna clase de adeptos, no va a hacer ninguna clase de búsqueda por personas. Y también, obviamente, todos sabemos que es muy necesario que la Torá sea conocida por todos, pero debe haber alguna fórmula, tiene que haber algún método. Y es muy importante conocerlo. Eh, Mi nombre es Asiel Ben Shahar y pues bueno, en el día que se pensó hacer estas clases, hemos tenido algunas ideas centrales de hacer conocer a todas las personas acerca de por qué hay tantos errores doctrinales en diferentes sitios. ¿Por qué siempre en todos los sitios hay diferentes pensamientos que generalmente llevan a malos pasos? Hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que la gente no está llevando por el camino recto. ¿Qué piensa el judaísmo acerca de todo esto? ¿Por qué existen tantas versiones de una sola escritura, de una sola Torah? Demasiadas versiones, demasiados sitios, encontramos de todos los sabores, colores y olores de pensamientos filosóficos acerca del mismo libro. Por lo que es muy bueno y muy importante saber qué piensa el judaísmo acerca de esto. No solamente es lo que piensen los demás del judaísmo, no solamente qué es lo que piensan los demás acerca de los pensamientos de los sabios de antaño, es qué piensa el judaísmo acerca de todo esto. Si miramos un poco en retrospectiva hacia la parte tal vez del año 600 o del año 600 de la era común, del año 1 de la era común, o un poco antes, nos vamos a dar cuenta que habían unas religiones ya como tal, pero que ya estaba la Torá ahí, solamente era arrancar, solamente era tomar las enseñanzas que traía la Torá y ejecutarlas. ¿Por qué se desvió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió todo esto? Hoy vamos a aprender una serie de cosas muy, muy interesantes y bueno, vamos a empezar. Sean ustedes muy bienvenidos y a dar inicio. Muy bien. Para el Centro de Estudios Beth Hillel es muy importante esta clase. Así que, número 1, los agradecimientos. Hijos de un pacto eterno, los caminos de los Benei Noach. Vamos a descubrir la identidad. ¿Qué es esto de los Benei Noach? ¿Qué es lo que sucede? Es algo que pareciera ser nuevo, sin embargo es lo más antiguo que existe, incluso más antiguo que el judaísmo. Si alguien de pronto piensa que tiene alguna religión y comienza a estudiar acerca de su religión, observa que tiene algunos años, alguna historia, tal vez su religión, por ejemplo, vamos a colocar solamente un ejemplo acerca, por ejemplo, el Islam viene del año 600-630. Entonces, ok, ese puede ser específicamente el tiempo en que empezó, del año 630 hacia acá. Otros tienen 2000 años, etcétera. Pero esto del Benei Noach viene incluso desde antes del judaísmo. Viene y fue entregado directamente a Adán, el primer hombre sobre la tierra. Vamos a ir conociendo poco a poco esto, es muy, muy interesante. Vamos a dar los créditos acerca de esta presentación, de este estudio. Estas clases están basadas en el libro del Camino del Gentil Justo de Chaim Clorfen y Jacob Rogalski. Además tiene otra fuente, que es los shiurim tomados y lecciones aprendidas con el proyecto Benei Noach en la yeshiva virtual de Pirkei Shoshanim,
de Israel. Estas dos son nuestras fuentes. Específicamente puedo decirlo, yo hice este curso de Bnei Noach, y bueno, me ayudó muchísimo. Más créditos aún, agradecimiento al rabino Naftali Espinosa, de la Yeshiva Pirkei Shoshanim de Jerusalén, maestro que me formó como Ben Noach y me ayudó muchísimo con su sabiduría a sacar de mi mente, de mi cuerpo, de mis creencias, la idolatría. Así que muchas gracias al rabino Naftali Espinosa. Y con profunda gratitud al rabino Shimon Marcelo Yahua de Shabei Israel, quien nos abrió las puertas para retornar al sagrado camino, aquel camino que algún día nuestra alma reconoció y fuimos en su búsqueda. Gracias a ellos. Un agradecimiento especial de este estudio, y estas diapositivas solamente van a aparecer en este estudio, que es la introducción. Más adelante vamos a ver ya como tal cada uno de los capítulos. Agradecimiento especial. Si alguna recompensa o mérito conlleva esta tarea de este estudio para los Bnei Noach, quiera Hashem que recaiga en mi amada esposa Saada. Quiera Dios derramar siempre y en abundancia de su bondad y misericordia sobre ella. Quiera Hashem bendecirla a ella y a nuestros hijos con salud física, riqueza espiritual, todos sus días en la tierra junto con toda la comunidad Bet Hillel en Bogotá. Baruch Hashem. Y demos inicio. Acá, esta presentación, ahí tenemos una laminita muy diciente, es una de tantas miles de pinturas que han hecho acerca de cómo era el universo, cómo era el mundo recién creado. Y además, para que puedan leer lo que dice abajo, que generalmente uno mira todo lo que dice arriba, pero abajo no lo lee. Dice, Bet Hillel, centro de estudios, y un pensamiento de Rabbi Hillel, que dice, quien adquiere buen nombre, lo adquiere para sí mismo. Quien adquiere las palabras de la Torah, adquiere la vida en el mundo venidero. Es justamente lo que vamos a hacer hoy. Muy bien. Introducción. Este estudio introduce a la persona en la más antigua de todas las doctrinas, las 7 leyes universales, originalmente provistas a Adán, el primer hombre. Estas tempranas enseñanzas de Hashem son un tesoro espiritual que espera ser descubierto por aquellos que escuchen y quieran aprender y aplicarlo a su vida. Durante los últimos milenios, cristianos, musulmanes y todo el conglomerado religioso al que se le presentó la oportunidad han dirigido sus armas, su proselitismo hacia los judíos, planteándoles lo que a sus ojos debía ser los deberes religiosos de los judíos. Los judíos, por el contrario, nunca han buscado de forma activa conversos para su propia religión. Quizás esta es la razón por la que pocas personas conocen que el judaísmo también tiene algo que decir sobre los deberes religiosos de los pueblos no judíos del mundo. Este estudio resume las enseñanzas judías sobre esta materia, para informar y guiar a los gentiles o descendientes de Noach. El lector judío también estará interesado en aprender esta área de estudio poco conocida. Vamos a ver un poco de historia. ¿Por qué es poco conocida esta área? Muy bien. La doctrina de los 7 mandamientos noajidas presenta la visión del judaísmo sobre la unidad en el mundo. En efecto, la mera idea de unidad religiosa emergió con el judaísmo. Quien, sin ser judío, posee este concepto de la unidad, lo obtuvo de los judíos. Y cuando hablamos de unidad nos referimos tanto a la unidad de Dios como a la unidad de la humanidad. Por unidad de Dios entendemos con una frase que es muy simple, que es monoteísmo. Y por unidad de la humanidad entendemos un mundo en que todas las personas se acercan a Dios en paz y armonía. Esa es la unidad que nosotros entendemos. Exceptuando el judaísmo, todas las religiones del mundo se desenvuelven conforme a un principio, el principio de cree como yo creo y el mundo será uno. Es un concepto, es un mecanismo que nunca ha funcionado. El judaísmo concibe la idea de unidad desde una perspectiva completamente diferente. Enseña que hay 2 caminos, no solo uno. Un camino es tuyo
y el otro es mío. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Dice, sí, ok, tú viajas por el tuyo, yo viajo por el mío, y en esto será encontrada la verdadera unidad. El único Dios es encontrado a lo largo de ambas rutas porque el único Dios proveyó ambas. Hay que tener en cuenta muchas cosas acá, porque no es el pensamiento antiguo que dice que todos los caminos conducen a Dios. Entonces yo puedo ser, no sé, creer que las ratas son una deidad y por medio de esa creencia voy a llegar a Dios. No es ese pensamiento. Dos caminos, solamente dos caminos. Y uno de ellos es judaísmo, el otro de ellos es los Benei Noach. ¿Por qué no es tan conocido esto? Ya vamos a conocerlo. Las leyes noajidas determinan el camino que Dios entregó a los pueblos no judíos de la tierra. Los 7 mandamientos noajidas constituyen la más antigua de todas las doctrinas religiosas porque fueron entregados a Adán, el primer hombre, el día en que fue creado. Sorprendentemente, los 7 mandamientos noajidas permanecen como el conjunto de principios religiosos menos explorado. La religión más antigua es la más nueva. La humanidad ha logrado mantener dicho estatus al ignorar estos mandamientos a lo largo de la historia. Pero ahora, en estos tiempos en que pueden escucharse los pasos de Mashiach, los 7 mandamientos noajidas finalmente podrán y deberán ser estudiados y observados por todos los pueblos y naciones del mundo. Aquí viene parte de la historia. ¿Por qué esto ha sido, digamos, tan olvidado? En el inicio se entregaron estos 7 mandamientos a toda la humanidad desde Adán. Okay, sí, pasó por todos aquellos que conocemos, los que han leído el Tanaj, la Biblia, o lo que llaman Antiguo Testamento, saben muy bien que desde Adán hasta Noaj, hasta Noé, hubo ciertos hechos, ciertas personas, pero no se especifica que hubieran allí unos mandamientos. Miremos, vamos a ir haciendo claridad acerca de esto. ¿Por qué no se conocen tanto los 7 mandamientos de Noé? Vamos a utilizar la frase Noaj, que es hebreo, por lo tanto vamos a hablar de los 7 mandamientos noájidas. Es muy importante, resulta que pasaron algunos años y siempre el hombre, como bien lo dice la Torá, el pensamiento del corazón del hombre siempre va hacia la maldad. Siempre quiso hacer su voluntad. Total de que todas estas generaciones siempre hacían lo suyo y finalmente lo que hacían era borrar lo que se había enseñado. Muy pocas personas lograban contener, retener y practicar estas enseñanzas del inicio del mundo. Ahí se fue pactando todo esto, se fueron haciendo pactos entre naciones, fueron olvidando las 7 leyes noajidas, y los que la practicaban finalmente terminaban como malos, terminaban siendo los perseguidos, terminaban siendo los que estaban haciendo mal. Algo muy parecido a nuestros días. Los que quieren cumplir con la Torá, los que quieren acercarse al Dios de Israel por medio del único manual de instrucciones que hay, que es la Torá, finalmente son los que terminan discriminados por las demás religiones y pensamientos filosóficos. Hay más de esto. Dice, la palabra mandamiento es una traducción de la palabra hebrea mitzvah, que también significa conexión. Al observar los mandamientos de Dios, una persona se conecta con la sabiduría infinita de Dios cumpliendo con su deseo, y por ello hace resplandecer una luz divina sobre su alma. Esta luz divina es eterna, y en ella el alma humana obtiene recompensa que no muere. Al observar los 7 mandamientos noajidas, un gentil cumple a cabalidad con el propósito para el que fue creado y recibe un lugar en el mundo por venir, el bendito mundo espiritual de los justos de las naciones, los Benei Noach, los hijos de Noach. Existen 2 dificultades, y esto es muy importante, que deben ser superadas.
Aquí quiero tener un poco, recordemos que hoy es la introducción, no ha empezado la primera clase, pero es importante sentar unas bases eh, claras para saber exactamente cómo se va a desarrollar el curso. Y tenemos dos cosas bien importantes para poder trabajar en nuestra mente y poder recepcionar toda la información. El primer problema, la primera dificultad que debe ser superada es el bloqueo mental que debe ser vencido. Sí, los que venimos de otras religiones, cuando llegamos y tocamos un tema de esta magnitud, de una vez tenemos un bloqueo. De una vez decimos, no, no, a mí no me enseñaron esto, me enseñaron fue otra cosa. Por lo que obviamente la voy a rechazar de plano. Este bloqueo mental incluye muchísimas cosas. Por ejemplo, el no estudiar, el creer con fe ciega en lo que me enseñaron sin comprobarlo. En el judaísmo es al contrario, primero lo compruebo y ahí sí voy a tener alguna clase de fe en ello. Muy bien, eso es muy importante, el bloqueo mental que debe ser vencido como paso previo a la observancia de los 7 mandamientos no agidas. Trata con aceptar la idea de que el camino de la humanidad para alcanzar el conocimiento de Dios está bien enrumbado por la luz de los rabinos. Este es un tema álgido. ¿Por qué la luz de los rabinos? ¿Por qué la luz de los rabinos? ¿Por qué finalmente ellos fueron los que hicieron toda esta tradición? No la hicieron por boca propia. Fue lo que se entregó en Har Sinai. Inmediatamente en Har Sinai se estaban entregando las tablas de la ley, se estaba entregando también algo conocido como la Torá oral, Torá Shebe'al Peh. Esta Torá es la explicación de la Torá escrita. Ahí podemos encontrar algunos ejemplos muy sencillos, como por ejemplo, vamos a ver, para alguien que de pronto no haya trabajado mucho el tema o para quienes lo conozcan, lo podemos trabajar con mayor profundidad, como por ejemplo la Shejitá. ¿Qué es la Shejitá? Cómo faenar, cómo matar a un toro, tal vez para comerlo, tal vez para ofrecerle un sacrificio, como se hacía cuando el Bet Hamikdash estaba en pie, cuando el templo estaba en pie. Y dice la Torah específicamente que Hashem le dijo a Moshe, a Moisés, le dijo, haz, eh, debes faenar, debes hacer la shejitá, el corte en el toro, tal como te lo enseñé. Pero si usted esculca desde la primera página hasta la última del Tanaj, no va a encontrar esa enseñanza, no la va a encontrar. Por lo que, por obvias razones, debe estar escrito en algún otro lado. De allí es que se entregó, mientras que se iba dando la Torah escrita, se iba explicando, y esta tradición no podía ser escrita, tenía que ser de tradición oral. ¿Cómo se hacen las cosas? No está escrito, está escrito la orden, pero no cómo se hacen. Por lo que de allí, desde Adán hasta el día de hoy, en el pueblo judío se ha dicho específicamente cómo se hace cada cosa. Allí también está, en ese campo, también está todos los mandamientos de los Benei Noach, los 7 mandamientos de los Benei Noach. Es bien importante eso, tenerlo en cuenta. A esto se refiere con derribar este bloqueo mental. Si no nos quitamos la idea de la cabeza, o por lo menos tratamos con esa idea, si no estudiamos un poco más profundamente esta tradición oral de que lo que venía del padre se lo entregaba al hijo, lo iba comunicando oralmente a su hijo y todo se iba llevando una secuencia de todo lo que se tenía que hacer, pues bueno, si estoy diciendo esto no es así, pues ahí ese bloqueo justamente mental es el que hay que empezar a tratar. Lo vamos a tratar, no vamos a avanzar sin antes dar algunos truquitos para poder estudiar
sin estar pensando de que no, aquí esto no lo voy a estudiar y si no estoy de acuerdo entonces no lo voy a estudiar. No, vamos a dar algunos trucos específicamente para poder hacer eso, para poder estudiar sin este bloqueo mental. Pero además hay una segunda dificultad que se presenta al considerar los 7 mandamientos no agidas. Es a simple vista un problema semántico, pero tiene profundas implicaciones. El no judío, así como el judío, no debería relacionarse con los miembros de las naciones no judías como un gentil. Debería relacionarse como ellos como un no agida. Inmediatamente se hace claro que las naciones del mundo tienen un rol espiritual propio, único y específico, el rol que es notablemente exaltado. Los hijos de Noaj son correligionarios de los hijos de Israel, son socios pacíficos que trabajan por mejorar el mundo y por ello cumplen con el deseo divino, viéndose a sí mismos como noajida. El gentil es como el judío en el sentido que es miembro de un linaje cuya hermandad, y no solo su religión, es sinónimo de su relación con Hashem, con Dios. Así que habría que empezar a ver esto. ¿Qué implicaciones tiene ser noajida? Una, sencilla, rápida de entender. No idolatra. No practica la idolatría. Evidente o disimulada, no la practica. Por lo que ya empieza el judío a ver al noajida como alguien con el que puede hablar. No con alguien que, ok, hagamos una separación, yo no entro a sus sitios, usted no entra a los míos. Esa separación a través de eliminar la idolatría, es solamente un ejemplo de la idolatría, pero hay más cosas. Solamente derribando esto, ya vamos a tener una mejor relación y vamos a tener mayor unión, mayor concentración con el pueblo de Israel, sin ser judío, que es muy importante esto. Muy bien. El camino del gentil justo es un llamado a la acción, tanto para el judío como para el no judío, para el israelita como para el no agida. Como decía el gran rabino Tarfón, el día es corto, el trabajo es considerable, los obreros vagos, la recompensa grande y el jefe está presionando. Justamente esto que se encuentra en el Pirkei Avot, una Mishnah que se encuentra en el Pirkei Avot, la vamos a tratar en un capítulo más adelante, pues para tratar de qué es específicamente lo que está hablando acá Rabino Tarfón. Todo depende de nosotros y esto lo incluye a usted. De esta manera ha sido preparado este estudio. No tiene por intención ser una posición de autoridad final, sino un medio por el cual uno se pueda familiarizar con la materia abordada. Esperamos y elevamos plegarias para que Hashem, para que el Dios de Abraham, Isaac e Israel, pues nos lleve a una verdad, y llegue a ser un instrumento este estudio para acceder a toda la humanidad, para que la humanidad retorne a su Padre, a Dios. Bueno, vamos a empezar. Hoy, ¿qué vamos a ver? Judaísmo versus otras religiones. Vamos a hacer una claridad. Aquí empiezan los truquitos para poder saber exactamente cómo derribar ese bloqueo mental que se me presenta cuando me hablan de algo desconocido. Cuando me hablan de la Torah Shebe'al Peh, cuando me hablan de la Torah oral, ¿cómo así? Luego no solamente una escrita. ¿Es posible que haya algo así? Bueno, a mí no me enseñaron eso, entonces mejor ni lo miro. Me enseñaron mis padres, me enseñó mi religión que no debo acercarme a lo que no conozco. Es mejor por salud. Ok, vamos a trabajar sobre este bloqueo. Una de las reglas de juego importantes acá para estas clases es, obviamente, primero, respetar la opinión que tenga otra persona diferente a la nuestra. Hay dos herramientas que son increíblemente poderosas para poder estudiar. Hay que hablar del tema utilizando una de estas herramientas que es muy importante,
y es la herramienta del intelecto. El ser humano utiliza dos herramientas cuando se trata de estudiar temas espirituales, como por ejemplo lo que vamos a estudiar, el Tanaj, las 7 leyes de Noah. Estas son el intelecto y el corazón. Dos herramientas importantes para aprender. Pero ¿cómo el corazón? El intelecto lo logro entender, pero el corazón, ¿cómo hago? ¿Cómo entiendo el corazón? Los dos tienen comprensión, el intelecto y el corazón tienen comprensión. Y si tienen alguna clase de religión en sus vidas, seguramente si usan el corazón van a sentirse agredidos. En este caso hablemos directamente de una religión en especial. Aquí hago un paréntesis rápido y es pedir disculpas a todos y, número uno, lo que diga es en aras de enseñanza, por favor, no se sientan agredidos, no sientan que estoy diciendo cosas, se van a tocar algunos temas especiales acerca de ciertas religiones, específicamente pues aquí en este hemisferio occidental estamos inmersos en el cristianismo, obviamente de pronto ese va a ser el que más toquemos, pero igual vamos a tocar otras religiones. Por favor no sientan que se les está agrediendo. Ese es otro bloqueo mental. Si dicen algo que está en contra de lo que yo profeso, me siento agredido. Y no debe ser así. Cuando se deja el corazón, que es el que está entendiendo de esta manera, y se logra anular ese entendimiento lleno de sentimientos que me ofenden si me dicen algo de mi religión, logro dejar el corazón a un lado y tomo el intelecto y empiezo a estudiar, desde ese momento ya puedo empezar a aprender más centrado en lo que se quiere transmitir. ¿De acuerdo? De lo que me quieren transmitir. Muy bien. Los dos tienen comprensión. Y si tienen, en este caso, cristianismo, en sus vidas, seguramente si usan el corazón van a sentirse agredidos, seguramente van a sentirse mal. Pero si pueden usar solo el intelecto, digamos, o perdiéramos el tiempo debatiendo sobre objeciones o certezas basados en los sentimientos. Si pueden hacerlo desde el intelecto, podemos estudiar con fluidez. Este sería el primer objetivo. Esta sería la primera solución que tendríamos. Tratar de eliminar un poco mi pensamiento antiguo y tratar de hacerlo sin sentimientos, solamente conocer todo por medio del intelecto, saber exactamente qué es, para qué es. Cuando hablo de sentimientos, simplemente me ofendo. Cuando hablo de intelecto, simplemente estoy averiguando, tomo todas estas partecitas pequeñas y las voy reuniendo para comprender un contexto. Y de ahí en adelante sí puedo tomar estas enseñanzas y llevarlas al campo de la religión que yo profeso para poder analizar si es verdad o es mentira. Muy bien. Hay una cosa muy importante que me ha sucedido cada vez que trato el tema de Benay Noah, y es que generalmente cuando empiezo a hablar me empiezan a interrumpir para decirme que no tengo la razón. En fin, siempre han dicho que el judaísmo no tiene la razón, pero es importante en este caso estar escuchando primero. No estar diciendo, no, eso no es así, porque está comparando. Si se compara primero, para después seguir hablando, voy a seguir comparando y nunca voy a aprender. Técnica de estudio para este tema de Benay Noah: primero escucho y voy a reunir todos los conceptos, luego ahí sí voy a poder comparar, no andar comparando cada momento. Muy bien. Cuando decimos la frase no estoy de acuerdo, vuelve y juega, está comparando. Por lo tanto, no se trata de quién está de acuerdo o quién tiene la razón, se trata de escuchar y aprender. Muy bien. Cuando se habla de verdades espirituales hay que ser analítico desde el intelecto, pues si no se hace así, siempre saldrá a la luz un preconcepto que anula la verdad que quiere ser enseñada. En ese orden de ideas, veamos el primer tema
de las diferencias entre el judaísmo y las demás filosofías religiosas. Por ejemplo, ningún ser humano discute por temas físicos. Aquí viene, vamos a ver si con esto ustedes logran captarlo con el intelecto o con el corazón. Ningún ser humano discute por temas físicos. Un vaso, un lápiz, un papel tienen una ocupación en un espacio físico, y si estos elementos son fácilmente entendibles desde el intelecto, son fácilmente entendibles, ¿por qué? Porque los veo. Aquí puedo tener, por ejemplo, una toallita de papel. No discuto, es una toallita de papel, ¿de acuerdo? Este concepto se estrella un poquito cuando se tratan de temas espirituales. ¿Por qué? Porque no es un papel que yo pueda tomar. La ética no es un papel que yo pueda observar y decir es un papel. Esto varía en todos los pensamientos. Entonces, lo que se quiere es que inicialmente estas lecciones van a hacer que nos acostumbremos a hablar directamente, a pensar, a digerir las cosas con el intelecto. ¿De acuerdo? Más que claro está esto. Es ahí donde el intelecto tambalea, cuando hablan de espiritualidad y acude a la razón desde el corazón. O sea, como no lo entendí, entonces voy al corazón. Cuando me hablan, por ejemplo, de que Hashem no tiene forma, no tiene cuerpo, no ocupa espacio, etcétera, etcétera, pero lo ocupa todo finalmente, entonces empiezo a tratar de, ok, voy a mirar entonces cómo es, no lo estoy entendiendo. Acudo al corazón en ese momento. La idea es hacer separación de estos dos. Los rusos, los chinos, los americanos no discuten si este vaso es o no es, pero cuando ellos mismos hablan de verdades éticas emanadas desde Hashem mismo, desde Dios mismo, que en principio Dios es un ser metafísico. Wow, tal vez esta palabra choque con algunos, pero metafísico no es una palabra fea ni quiere decir algo de alguna religión en especial. Metafísico simplemente que no es físico, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar. Ahí en ese momento la lógica nos dice que el creador, que es Hashem, que fue quien nos dio estos principios de ética, estos mandamientos, estas cosas espirituales, es quien nos puede decir finalmente cómo cumplirlos. Bueno, normalmente en Occidente, digamos que todo Occidente, parte incluso de Europa, prácticamente más de 3/4 del planeta, considera que el Tanaj, la Biblia, lo que algunos llaman Antiguo Testamento, dicen que es verdad y lo aceptan como verdad. Y lo ha aceptado así. Entonces, esta verdad nosotros le llamamos Torah, lo que es el libro los 5 primeros libros, Torah. Luego vienen los escritos, luego vienen los profetas, etcétera. Entonces a todo este compendio le llamamos Tanaj. Entonces esa verdad llamada Torah te está diciendo simplemente que no le aumentes, no le quites, no la muevas. Ahí está, es una verdad. Eso es lo que quiere decir cuando alguien la acepta como real, como verdad, a esta Torah, a este Tanaj. Okay, que si es la verdad, entonces no lo puedo tocar, no lo puedo mover, no le puedo quitar. Entonces, si entiendes que el Antiguo Testamento, por decirlo de esa manera, es verdad y lo has conceptualizado así, vas a indagar si hay una idea exterior afuera, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. Primero aprendemos Tanaj. Si ya lo tienen como real, si ya saben que este es, pues entonces vamos a estudiarlo desde ese punto de vista, y después de que lo tengamos estudiado, vamos a verificar lo que está fuera de lo que llaman Antiguo Testamento. Así empezamos un pensamiento no ajida. Muy bien, después de esto ya determinaremos si lo que se estudió, visto desde lo que ya, las lecciones que se aprenden y todo esto, es mentira o es verdad lo que está afuera. Miraremos.
Esa es una conclusión que le corresponde a cada cual hacerla. Pero primero tiene que estar seguro de que hay una verdad. Para todo judío, su verdad se llama Torah y se llama Tanaj. Fuera de esto no hay nada más. El problema lo tienen ya, efectivamente, los gentiles. Muy bien. Y al contrario, si piensas que el Antiguo Testamento no es verdad, entonces, ¿en qué te basas para sacar una nueva verdad? No puede ser. ¿De acuerdo? La mayoría de las religiones, y con mayor fuerza, en el cristianismo se dice que el judaísmo está equivocado en el tema de la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. El cristianismo de una u otra manera acepta sin inconvenientes la Torah escrita, pero pregunta, la pregunta más común es que ¿quién garantiza que esta ley fue recibida en el monte Sinaí y más bien de pronto fue escrita por opiniones personales de rabinos? Eso es la pregunta más normal, ¿no? Esa es una tradición humana, estos son conceptos y opiniones humanas que se fueron sumando a través de los años y que hoy día lo conocemos así. Bueno, ese es un pensamiento muy normal en el pueblo cristiano, pero vamos a tener un ejemplo acerca de todo esto. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que obviamente todos aquí, no sé si habrá conectado o alguien estará viendo que no sea colombiano. En este momento estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en Colombia, pero estos colombianos o de otros países quieren llegar a vivir en Estados Unidos. Y hacen todo lo posible para que eso suceda. Quieren irse a vivir a Estados Unidos, quieren cumplir su sueño americano, etcétera. ¿Qué es lo que normalmente toca hacer con esto? El papeleo con la nación, ¿cierto? Y además, entre tantas cosas, comprar una constitución americana, la constitución política americana, para poder estudiar las leyes de ese país. Tomas la constitución en las manos, empiezas a leer y te das cuenta que hay unas frases que es, bueno, sí, la entiendo. Y yo entiendo en colombiano, como me enseñaron, ¿de acuerdo? Otro entenderá en ruso, como le enseñaron. Un argentino dirá, ok, yo entiendo en argentino como me enseñaron. Y cada uno le va imprimiendo su impresión, su participación mental que desde niño tuvo. Todos le van haciendo alguna clase de interpretación, en fin. El ruso entiende de una forma, el argentino entiende otra, el español de otra y el árabe de otra. La pregunta es, aunque se presta para diferentes opiniones, ¿podemos todos los rusos, argentinos, etcétera, que quieren vivir en Estados Unidos, vivir allí según esa interpretación? Por supuesto que no. Porque aunque las palabras están allí y algunas son sujetas a interpretación, no significa que su interpretación sea lo que quiere decir esa ley. Por lo tanto, no tenemos el derecho de interpretar y vivir bajo la interpretación de la Constitución de Estados Unidos que yo quiera. ¿De acuerdo? Si aplica lo que... si se aplica lo que se interpreta individualmente, cuando se lee un periódico, pues no hay consecuencias. Se leyó un periódico y ya, no tengo ninguna consecuencia. Sale una noticia, yo la interpreto como quiera, no pasa nada. Pero cuando se trata de la constitución de un país, es bien diferente. Pero esta constitución no está, no es, ya vamos a hablar del tema vamos a acercar esta parte de la constitución a la Torá. Ya saben, estamos en un ejemplo. Muy bien, pero todos sabemos que detrás de cualquier constitución, de cualquier país, no está huérfana, está acompañada de algo. Normalmente, ¿qué acompaña una constitución? Un cuerpo de policía, un ejército, unos jueces, unas cortes de justicia. Todo eso está justamente soportando a esa constitución. Incluso, si estamos hablando del pueblo
americano. Incluso hasta la bomba nuclear está detrás de esa constitución. Si me atacan, yo la utilizo. Ok, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Además de todo un compendio de normas que apoyan a esta constitución. Las personas que hace más de 200 años hicieron esta constitución de Estados Unidos, sabían que en los diferentes idiomas del mundo se podía presentar la interpretación libre, por lo que fue necesario la transmisión y explicación oral de qué significa estas frases para poder saber cuál es el espíritu contextual para que con el tiempo y las personas que vienen con diferentes pensamientos de otros países no le impriman esa interpretación personal y realmente venga a perder su esencia. Por lo tanto, en las universidades se enseña, se estudian estas leyes para evitar interpretaciones, a pesar de que se preste para diferentes clases de saber. Yo pienso que esto es así. No es como lo piense usted, es lo que dice. A esto se le llama el espíritu de la ley. ¿Qué significa el espíritu de la ley? Lo que quiere decir. Y contra ese espíritu de la ley nadie puede pelear. Esto es lo que dice y así se va a cumplir. Muy bien. Así, cuando se habla de la ley, de la constitución, de la Torá, dada por el creador del universo, que no por el libro, a ver, ¿cómo lo explico mejor? No nos dio nuclear para soportar esta constitución llamada Torá. No nos dio un ejército, no nos dio policía, no nos dio nada de esto. Nos dio un arma que incluso puede llegar a ser un poco letal, se llama el libre albedrío. Ok, ese nos dio esa herramienta. Detrás de la constitución de la Torá no tenemos sino esta herramienta. Muy bien, no hay un ejército, no hay una bomba atómica detrás del Tanaj, detrás del Antiguo Testamento, y no hay soldados, como si lo tiene la Constitución americana, y por eso a las personas les da miedo violar la ley, porque sí hay policía, sí hay ejército. Aquí no, en este lado en la Torá lo que tenemos es el libre albedrío, lo que nos dice que debemos cumplir y lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer y lo que no es lo que nos indica el libre albedrío. Ahora, obviamente, si esto fuera así, que tuviéramos un ejército detrás de esto persiguiendo a las personas que violan la Torá, pues en este momento la Torá sería la ley universal para todo ser humano. Pero bueno, ok, está bajo la libre interpretación, pero ahí es donde viene el quiebre, justamente ahí es donde viene el quiebre. Asimismo, los que escribieron el Tanaj sabían que en cualquier idioma se puede prestar para diferentes interpretaciones. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Tuvieron que explicar oralmente lo que realmente es la esencia de lo que cita, de lo que está escrito. Y por eso tenemos centros de estudio, ¿de acuerdo? Eso es lo que normalmente hace el pueblo judío, un centro de estudio. Parte de ese estudio es esto que estamos haciendo en este momento. Así como enseñan derecho y constitución en una universidad para saber lo que realmente dice la ley colombiana o la ley americana, la ley chilena, etcétera, en la yeshiva te van a enseñar, en las escuelas de formación judía, te van a enseñar cuál es la correcta interpretación del Tanaj, de la constitución dada por Hashem, por Dios, al hombre. Esta se dio en Har Sinai. Allí se entregó la Torá, tanto lo escrito y también su explicación. Por eso es que hasta hoy, hasta nuestros días, viene esta explicación, para evitar estas interpretaciones personales. Se dio la Torá escrita, se estaba dando al mismo tiempo la explicación de esta Torá escrita, y ahora, desde ese tiempo para acá, incluso antes, ya vamos a verlo en la siguiente lección,
Habían centros de estudio para poder hacer realmente una aplicación de lo que quiere decir esa ley. ¿Lo habían? Muy bien. Porque de otra forma nada me sirve un libro instructivo sin la debida explicación. Ningún libro es aceptado en una corte judicial o jurídica si no hay interpretación. Por lo que muchos que aceptan como verdad la Torá, el Antiguo Testamento, deben tener en cuenta que esto no está sujeto a interpretación. Hay demasiadas religiones justamente por ese tema de la libre interpretación. O sea que el argumento del pueblo de Israel, que la Torah oral es la interpretación de la escrita y que en algún momento esta ley oral tuvo que ser escrita por las persecuciones narradas en la historia, todos sabemos que al pueblo judío, pues bueno, ha sido perseguido por muchos años, por muchas causas, Babilonia, Roma, bueno, en fin, Grecia, todo esto, y todos han querido destruir esta tradición. Pues bueno, en algún momento tocó escribirla. Por eso hoy día la encontramos y la conocemos como Talmud, Mishnah, Gemara, etcétera. Y allí está toda la tradición que antes era oral, ahora está escrita. Se escribió justamente por eso. Incluso había un mandamiento claro de no escribirla. Pero al ver que ya el pueblo judío era poco y aún lo seguían persiguiendo, se tomó la decisión de escribirla. Por eso hoy la tenemos como escrita. El pueblo gentil, el pueblo gentil pretende dejar esta característica especial del pueblo judío. Decir que aceptó la Torah escrita y pretende decir que el pueblo de Israel ya se equivocó en la interpretación de la Biblia, del Tanakh. Si el mundo gentil dice que Israel, quien recibió la Torah, si ellos ya se equivocaron en la interpretación, seguramente quienes más están equivocados. Hay que hacer énfasis en eso. Si alguien dijo, ok, no, es que ya el pueblo de Israel no es, ya se equivocó, ellos se equivocaron, no interpretaron, ¿cómo puedo decir yo, estando fuera del judaísmo, que sí la puedo interpretar bien, cuando los que la recibieron, los originales, ya se equivocaron? Por lo tanto, ese es un concepto que es falso. Muy bien, todos los demás están equivocados. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron ahí. ¿Quién estuvo ahí en el monte Sinaí recibiendo Torah oral y Torah escrita? El pueblo judío. Todos los demás pueden estar equivocados fácilmente porque ninguno de ellos estuvo allí. Ninguno de ellos tiene una tradición oral desde Har Sinai, desde el monte Sinaí hasta acá. Muy bien. Si el original ya se equivocó, seguramente cualquier gentil ya está equivocado. Pero ¿cómo el gentil arregla esto? Dicen que todo se recibe, este es un tema bastante fuerte, el gentil de cualquier religión dice que recibe, que solamente es orar, que ora y listo, y entonces ya recibe alguna revelación de cómo hacer cómo aplicar la verdad. Bueno, ok. Hay algo que es muy lógico y comprensible desde el corazón. Ya saben, corazón son sentimientos. Y desde el intelecto. Para decir que la interpretación está equivocada, debes conocer los libros, conocer la historia, leer y leer. Y entonces podrás decir si está equivocado o no esa tradición oral. Ok, ahí tenemos muchas cosas. Si yo quiero saber si realmente el judaísmo y esta Torah oral está equivocada, lo que tengo que hacer es estudiarla para saber si sí o si no. Pero no sé, alguno de ustedes sepa si hay alguna persona de las naciones, no judío, un no judío, que haya estudiado Gemara, Mishnah, todos los libros, Pirkei Avot, en fin, todos los libros, y haya dicho, ok, sí, está equivocado, ya lo encontré. Bueno, si alguien lo conoce, habrá que mirar qué estudió y cómo lo estudió. Porque la historia, tanto universal como la historia judía, hasta ahora no han detectado uno. El que llega a estudiar Torah, el que llega a estudiar Tanaj, allí se queda.
Allí se queda porque descubre una gran verdad. De ahí en adelante, todos empiezan a ver a la Torá, a lo que llaman Antiguo Testamento, con otros ojos. Y van a poder empezar a ver las cosas que están afuera, si son reales, si son mentira, etcétera. No hay uno. Quien hizo esto, quien estudió todos estos libros, se convirtió al judaísmo o fue un justo de las naciones. Y hay muchos casos. A mí personalmente me pasó. Yo era un gran crítico de la Torah oral, la estudié y no hay igual. No hay igual en esto. Es muy importante que lo estudien, les animo a eso. Tal vez porque vengo del mundo gentil es que Hashem me permite que yo haga esto, que me dirija a ustedes. Vengo del mundo gentil, yo soy el campeón, primero católico, luego cristiano, luego llegué a incluso un paso pequeño por el mesianismo. Luego del mesianismo salté a Benay Noah y allí fue donde logré entender todo. Ahora, si alguien aquí, de los que está presente, dice, ok, yo quiero entender Tanaj, quiero saber, me siento judío, yo me quiero colocar kippah, tzitzit, quiero vestirme así, me quiero colocar, quiero andar con una Torá en el carro las 24 horas, escuchar estudios, hacer todo esto. Yo soy judío. Por medio de este estudio de Benay Noah, vamos a ver qué tan cierto es. Podemos verificar que si es cierto o no, qué tanto hay judío en mí, qué tan gentil hay en mí, que podemos empezar a medir qué tan buena es mi intención para poder llegar a estas cosas. Bueno, en sí, vamos a ver el tema 2 en la próxima clase. Y ese tema 2 ya empezamos en forma. Hoy recuerden la introducción. En resumen, tenemos que eliminar nuestro bloqueo mental, tenemos que empezar a eliminar un poco nuestra mente-corazón. Esta mente-corazón no deja que yo vea las cosas objetivamente, sino que la veo con sentimiento. Recuerden esto que es muy importante. Tenemos que utilizar más bien ¿qué? El intelecto. El intelecto sí me deja ver exactamente qué es lo que, para dónde voy, cuál es el camino. El corazón no me deja ir mucho más allá. Y bien claro está también en Proverbios donde dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces, vamos a tratar de hacer ese ejercicio. De aquí en adelante, les invito cordialmente, recuerden que el tema es como, al parecer, nuevo, pero tiene mucho más años que el judaísmo, y el judaísmo ya lleva alrededor de unos 3.600 a 4.000 años, y es más antiguo, el Benay Noah. Entonces vamos a estudiarlo. Una de las cosas para una próxima oportunidad, esperemos que sea dentro de 8 días, que podamos reunirnos el próximo miércoles. Vamos a ver exactamente de dónde sale, cuál es la historia del noajismo, qué es lo que pasa, dónde fue entregadas las 7 leyes de Noaj, cuándo se incumplieron, cuál fue el castigo, hasta que llegó Noaj, que fue visto como un hombre justo. Y allí empezamos la etapa, esa fue la etapa máxima, luego empieza la etapa de bajada, cuando otra vez se empieza a perder todo esto, y es rescatado por otro hombre que por fin logró también, como toda persona que estudia estos temas de Tanaj, logró sacar la idolatría de sí y pudo iniciar una nueva etapa en el mundo. Muy bien, por lo pronto, les agradezco muchísimo. Sin nada más que decir, hoy es bastante grande e importante todas las cosas que ustedes opinen. Por favor, dejen sus comentarios allí y bueno, vamos a ir poco a poco tomados de unas lecciones. Próxima clase, el miércoles a esta misma hora. Muchísimas gracias a todos. Shalom, que estén muy bien.